29 de marzo de 2019, Columbia, South Carolina. Las 2 de la madrugada, una joven sale de un bar con su teléfono en la mano, pide un Uber, espera en la acera. Un auto negro se detiene frente a ella. Ella sube. Samantha Lee Josephson tenía 21 años y estaba a meses de graduarse. Había crecido en Robbinsville, Nueva Jersey, en una familia que la describía como brillante, apasionada y llena de vida. Estudiaba ciencias políticas en la Universidad de South Carolina y había sido aceptada con beca completa en la Facultad de Derecho de Drexel. Quería dedicarse al derecho internacional, quería cambiar el mundo desde una sala de tribunal. Tenía el camino trazado, la determinación clara y toda una vida por delante para recorrerlo. Esa noche había salido con amigos a Five Points, el barrio de bares cerca del campus. Era un viernes normal, una noche normal entre amigos, celebrando, riendo, disfrutando de ese espacio que los estudiantes universitarios conocen bien. Cuando decidió irse a casa, hizo lo que hacen millones de jóvenes cada noche en cada ciudad del mundo. Abrió la aplicación, pidió su Uber y esperó en la acera con el teléfono en la mano. El auto negro llegó. Samantha miró el teléfono, miró el auto, abrió la puerta y subió. No era su Uber. Nathaniel David Rowland tenía 24 años. No era conductor de Uber. No tenía ninguna relación con la aplicación. Era un hombre que llevaba 10 minutos circulando lentamente por Five Points, observando a las personas que salían de los bares, esperando a alguien que cometiera ese error, esperando a alguien que subiera sin verificar la placa, sin confirmar el nombre del conductor, sin hacer las 2 preguntas simples que podrían haberle salvado la vida. Cuando Samantha cerró la puerta, Rowland activó el seguro para niños. La puerta no se podía abrir desde adentro. Samantha estaba atrapada. Piensa en eso. 10 minutos circulando, calculando, esperando. Rowland sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que a esa hora, en ese barrio, alguien cometería ese error. Lo había planeado, lo había esperado. Y cuando Samantha abrió esa puerta, supo que había encontrado lo que buscaba. Samantha Josephson nunca llegó a casa esa noche. Su familia estaba en Nueva Jersey esperando que se graduara en unos meses. Su novio Greg Corbisley esperaba sus mensajes. Sus amigos que acababan de despedirse de ella en Five Points asumían que ya estaba en casa durmiendo. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. En el momento en que ella cerró esa puerta, el auto negro ya se alejaba hacia Clarendon County. ¿Cómo puede una decisión de segundos cambiarlo todo? ¿Cómo puede un error tan pequeño, tan humano, tan cotidiano tener consecuencias tan devastadoras? ¿Y cómo es posible que alguien planifique algo así con tanta frialdad? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. Sus amigos empezaron a llamarla a las pocas horas. El teléfono de Samantha no respondía. Los mensajes quedaban sin contestar. Para alguien que siempre estaba conectada, que siempre avisaba cuando llegaba a casa, que nunca dejaba una llamada sin responder, ese silencio no tenía ningún sentido. Su novio Greg Corbisley comenzó a preocuparse primero. Llamó una vez, llamó 2 veces, escribió, esperó. Nada. A la mañana siguiente la familia y los amigos de Samantha reportaron su desaparición a la policía de Columbia. Las autoridades se movieron rápido. Comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del área de Five Points, cubriendo cada esquina, cada bar, cada acera de ese barrio que Samantha conocía bien. Lo que encontraron en esas imágenes los heló. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Samantha abordó el auto negro de Rowland a las 2:09 de la madrugada. Se veía tranquila, confiada. No había ninguna señal de alarma visible en su lenguaje corporal. Era el movimiento natural de alguien que sube al auto que pidió, que confía en el sistema que usa todos los días, que no tiene ninguna razón para dudar. Ese video sería una de las piezas más importantes de la investigación, y también uno de los momentos más dolorosos para su familia. Los investigadores también obtuvieron los datos de ubicación del teléfono de Samantha. La señal se movió desde Five Points hacia el sur, alejándose de la ciudad, adentrándose en zonas rurales, cruzando por carreteras oscuras hasta llegar a Clarendon County, 65 millas al sur de Columbia. Allí la señal se detuvo y no volvió a moverse. Ese mismo 29 de marzo, a las 3:30 de la tarde, unos cazadores de pavos en un área boscosa de Clarendon County encontraron el cuerpo de Samantha Josephson, 14 horas después de que subiera a ese auto, a 65 millas de donde había pedido su Uber, cerca de New Zion, el pueblo donde vivía la familia de Rowland, un lugar que él conocía, un lugar al que había ido deliberadamente. Los investigadores tenían una víctima, tenían su última imagen en cámara, tenían datos de ubicación que trazaban una ruta desde Five Points hasta Clarendon County, y tenían algo más que Rowland no había calculado. El teléfono de Samantha seguía en el auto. Rowland cometió un error que los investigadores no tardarían en encontrar, un error que dejaría un rastro tan claro que ninguna mentira podría borrarlo. Porque en el siglo XXI, cada movimiento deja una huella.
Cada dato, cada señal, cada segundo queda registrado en algún lugar. ¿Qué encontraron los investigadores cuando detuvieron ese Chevrolet Impala negro? Lo que había adentro de ese vehículo haría imposible que Rowland negara lo que había hecho. A las 3:30 de la madrugada del 30 de marzo, menos de 24 horas después de la desaparición de Samantha, la policía de Columbia detuvo un vehículo en un control de tráfico. Era un Chevrolet Impala negro. El conductor intentó escapar, aceleró, maniobró, trató de alejarse. La persecución duró poco. Los oficiales lo detuvieron, sacaron al conductor del vehículo y lo pusieron contra el auto. Era Nathaniel David Rowland. Lo que encontraron adentro del auto no dejaba ninguna duda. El teléfono de Samantha estaba ahí. Su sangre cubría el interior del vehículo, el techo, los asientos, las puertas. Los técnicos forenses encontraron ADN de Samantha en las uñas de Rowland. Ella había intentado defenderse. Su mano derecha estaba completamente perforada de los intentos desesperados de protegerse. Pero Rowland era más grande, más fuerte, y tenía un cuchillo de doble filo. Los médicos forenses determinarían después la brutalidad de lo que Samantha había vivido en esos últimos minutos. Un ataque sin escapatoria, y en esos minutos estuvo completamente sola, atrapada, sin poder salir. Piensa en eso. 10 minutos. El mismo tiempo que Rowland había pasado circulando por Five Points buscando a alguien que cometiera ese error. Los investigadores también encontraron evidencia en el entorno de Rowland. Su novia Maria Howard había visto sangre en el auto esa noche. Había visto a Rowland limpiar el vehículo con blanqueador. Había visto cosas que no podía ignorar, pero que tardó en reportar. En la basura de su casa encontraron una sábana ensangrentada, guantes y un cuchillo multiuso con el cabello y la sangre de Samantha. Y había más. Rowland había intentado usar la tarjeta bancaria de Samantha, había intentado vender su teléfono, había seguido con su vida como si nada hubiera ocurrido en ese auto, como si Samantha fuera solo un problema resuelto. Rowland había intentado borrar todo rastro, había limpiado, había desechado evidencia, había intentado crear distancia entre él y lo que había hecho. No fue suficiente. Los datos del teléfono lo colocaban en el mismo lugar que Samantha esa noche. El ADN en sus uñas lo conectaba directamente con ella. La sangre en el auto contaba la historia que él quería que nadie contara. Y el teléfono de Samantha, que seguía en ese Chevrolet Impala negro, era la evidencia más contundente de todas. Nathaniel Rowland fue arrestado el 30 de marzo de 2019, menos de 24 horas después de que Samantha subiera a ese auto. Pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué sabían los investigadores sobre su pasado? Lo que descubrirían sobre Rowland revelaría que esa noche no había sido un impulso. Nathaniel Rowland no era un desconocido para el sistema de justicia. En octubre de 2018, apenas 5 meses antes de la muerte de Samantha, había sido arrestado por fraude con identidad falsa y robo. Había usado documentos falsos para engañar a otra persona. Era alguien que ya había demostrado ser capaz de construir situaciones falsas para aprovecharse de otros. Alguien que sabía exactamente cómo manipular una situación para obtener lo que quería. Alguien que el sistema había visto antes y que seguía libre. Esa noche del 29 de marzo no fue un impulso. Fue una decisión. Los datos del teléfono de Rowland mostraron que había estado circulando por Five Points durante al menos 10 minutos antes de detenerse frente a Samantha, observando, esperando, buscando a alguien que cometiera el error de subir sin verificar. Había elegido ese barrio, esa hora, esa noche deliberadamente. Sabía que los bares cerraban tarde, sabía que los estudiantes pedían Uber, sabía que alguien distraído, cansado, confiado, no verificaría la placa antes de subir. ¿Cuántas noches había hecho eso antes? ¿Cuántas veces había circulado por Five Points esperando esa oportunidad? Los investigadores nunca pudieron determinarlo con certeza, pero la frialdad con la que actuó esa noche, la preparación que demostró, el seguro para niños activado de antemano, todo sugería que no era la primera vez que lo intentaba. En el juicio que comenzó el 20 de julio de 2021, los fiscales presentaron la evidencia pieza por pieza, las cámaras de Five Points mostrando a Samantha subiendo al auto, los datos de ubicación que rastreaban el recorrido desde Columbia hasta Clarendon County, el teléfono de Samantha encontrado en el auto de Rowland, su sangre en el techo, en los asientos, en las puertas, su ADN en las uñas de Rowland, la sábana ensangrentada en la basura de su novia, el cuchillo con su cabello y su sangre. La defensa intentó crear dudas. Argumentó que la evidencia era circunstancial, que no había testigos directos del crimen, que alguien más podría haber cometido el ataque. El jurado deliberó una hora para decidir el destino de un hombre después de semanas de testimonio. Una hora porque la evidencia era tan aplastante que no había nada que deliberar. Culpable de asesinato en primer grado,
culpable de secuestro. El juez miró a Rowland antes de dictar sentencia y dijo algo que nadie en esa sala olvidaría. Le dijo que había tratado con personas sin corazón durante toda su carrera y que Rowland era una de ellas, que era alguien completamente sin emociones, sin remordimiento, con un corazón depravado. Rowland fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los oficiales se lo llevaban, dijo 3 palabras. Las mismas 3 palabras que había repetido desde el principio. Sé que soy inocente. Pero ¿qué hizo la familia de Samantha con ese dolor? Lo que construyeron después del juicio cambiaría las reglas del juego para millones de personas. La familia de Samantha Josephson pudo haberse quedado en silencio. Nadie los habría culpado. Habían perdido a su hija de 21 años de la manera más brutal e injusta imaginable. Tenían todo el derecho de retirarse del mundo, de vivir con ese dolor en privado, de no querer saber nada más de cámaras, ni micrófonos, ni sistemas que habían fallado. No lo hicieron. Marcy y Seymour Josephson, los padres de Samantha, crearon la fundación What's My Name. El nombre venía de algo simple pero devastador. Si Samantha hubiera preguntado el nombre del conductor antes de subir, si hubiera verificado la placa, si hubiera hecho esas 2 preguntas que la aplicación te pide que hagas, quizá no habría subido a ese auto. 2 preguntas, 10 segundos, la diferencia entre llegar a casa y no llegar nunca. What's My Name se convirtió en una campaña de concientización que llegó a decenas de universidades en todo el país. Marcy y Seymour hablaron frente a miles de estudiantes, contaron la historia de Samantha, explicaron lo que había pasado, enseñaron esas 2 preguntas simples que pueden marcar la diferencia. Y cada vez que un estudiante levantaba la mano para preguntar, cada vez que alguien prometía verificar la placa antes de subir, la familia de Samantha sentía que su hija seguía presente en ese salón. Pero no se detuvieron ahí. En 2019, New Jersey aprobó la ley SAMI, que obligaba a los conductores de aplicaciones de transporte a mostrar su número de placa de manera visible dentro del vehículo para que los pasajeros pudieran verificarla antes de subir. La ley llevaba el nombre de Samantha. La ley era su voz en cada auto del estado. En 2023, el presidente Biden firmó la versión federal de esa ley. Hoy, en todo Estados Unidos, cualquier conductor de Uber o Lyft está obligado a mostrar su placa de manera visible. Es una obligación que existe porque una familia de Nueva Jersey decidió que el dolor de perder a su hija no sería el final de su historia. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar en cuántas veces has subido a un auto sin verificar el nombre o la placa, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada historia que contamos es un nombre que no se olvida. Cada nombre que pronunciamos es un recordatorio de que detrás de cada caso hay alguien que merece ser recordado. Samantha quería cambiar el mundo desde una sala de tribunal. No pudo hacerlo de la manera que soñaba, pero lo está cambiando de todas formas. Cada pasajero que verifica la placa antes de subir, cada estudiante que pregunta el nombre del conductor, cada persona que llega a casa sana y salva porque aprendió 2 preguntas simples. ¿Pero qué nos dice este caso sobre el mundo en el que vivimos? ¿Sobre los sistemas que usamos cada día sin pensar en los riesgos? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Hay algo que este caso nos obliga a pensar. Samantha no hizo nada malo. No tomó una decisión irresponsable, no ignoró señales de peligro. Hizo exactamente lo que hacen millones de personas cada noche en cada ciudad del mundo. Salió con amigos, decidió irse a casa de manera segura, pidió un auto a través de una aplicación en la que confiaba. Y esa confianza fue exactamente lo que Rowland explotó. Uber y Lyft habían construido un sistema basado en la confianza. La aplicación te dice que el conductor llegó, te muestra una foto, te da un nombre, te da una placa. Pero en 2019 no había ningún mecanismo que obligara al pasajero a verificar esa información antes de subir. No había ninguna alerta, no había ningún sistema que dijera espera, confirma primero. La responsabilidad de verificar recaía completamente en el pasajero, en un momento en que el pasajero estaba distraído, cansado, confiado. ¿Cuántas personas suben cada noche a un auto sin verificar la placa? ¿Cuántas personas dan por sentado que el auto que se detiene frente a ellas es el correcto? ¿Cuántas personas están en ese momento exacto de distracción en que Rowland contaba que estarían? La respuesta es millones, cada noche, en cada ciudad. Esta es una conversación que las comunidades latinas conocen de cerca, aunque muchas veces en versiones diferentes y con capas adicionales de vulnerabilidad. Personas que llegan a ciudades nuevas, que no conocen bien el sistema, que confían en las aplicaciones porque parecen seguras y modernas y confiables. Jóvenes que estudian lejos de casa, que salen de noche, que usan Uber o Lyft
porque es lo que hace todo el mundo. Estudiantes internacionales que no hablan bien el idioma y que no siempre saben cuáles son sus derechos como pasajeros. Para ellas el riesgo no es solo el que enfrentó Samantha, es también el riesgo de no conocer las medidas de seguridad disponibles, de no saber qué preguntar antes de subir, de confiar ciegamente en un sistema que no siempre protege a todos por igual. El peligro no discrimina por origen, ni por idioma, ni por estatus migratorio, pero la información sí llega de manera desigual, y la información es exactamente lo que puede marcar la diferencia entre llegar a casa y no llegar nunca. Dos preguntas pueden cambiar todo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu placa? Samantha no tuvo la oportunidad de hacerlas. Rowland contaba con eso. Pero tú sí tienes esa oportunidad. Cada vez que pides un auto, cada vez que esperas en una acera con el teléfono en la mano, cada vez que una puerta se abre frente a ti. ¿Qué quedó de Samantha más allá del caso? ¿Qué quedó de la joven que quería cambiar el mundo desde una sala de tribunal? Eso es lo que vamos a ver ahora. La familia de Samantha dice que ella llenaba cualquier habitación con su risa. Sus padres Marcy y Seymour la describían como alguien que nunca entraba a un lugar en silencio, que siempre tenía algo que decir, que hacía preguntas sobre todo porque quería entender el mundo, no solo observarlo, que había elegido el derecho internacional porque creía que las leyes podían cambiar vidas, que los sistemas podían mejorarse, que valía la pena pelear por la justicia desde adentro. Tenía 21 años y ya sabía exactamente quién quería ser. Su novio Greg habló después del juicio. Dijo que Samantha era la persona más generosa que había conocido, que pensaba en los demás antes que en ella misma, que tenía una manera de hacer que las personas a su alrededor se sintieran importantes, escuchadas, vistas, que el mundo era un lugar mejor cuando ella estaba en él, y que ese vacío que dejó no se puede llenar con nada ni con nadie. Su hermana Sydney también habló. Dijo que crecer sin Samantha significaba crecer sin su mejor amiga, que cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de su vida tendría siempre ese espacio vacío donde debería estar su hermana, que hay días en que todavía levanta el teléfono para llamarla antes de recordar que no puede. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo aprende una familia a despertar cada mañana sabiendo que Samantha nunca va a graduarse, nunca va a ejercer el derecho internacional, nunca va a cambiar el mundo de la manera que soñaba? No hay respuesta para esa pregunta. Solo hay una familia que decidió que el dolor no sería el final de la historia de su hija. What's My Name ha llegado a decenas de universidades en todo el país. Han hablado con miles de estudiantes. Han convertido el peor momento de su vida en una herramienta para proteger a otros. Y cada vez que un estudiante promete verificar la placa antes de subir, la familia de Samantha sabe que su hija sigue presente en ese salón. Y la ley Sammy sigue viva en cada auto de Uber y Lyft del país. Cada vez que un pasajero verifica la placa antes de subir, el nombre de Samantha está ahí, invisible pero presente, protegiendo a personas que nunca la conocieron pero que llegan a casa gracias a ella. Ninguna ley devuelve a Samantha. Ninguna campaña repara el dolor de una familia que perdió a su hija de 21 años en el tiempo que tarda un auto en alejarse de una acera. Pero es un legado, y un legado es una forma de decir que alguien estuvo aquí, que importó, que su nombre permanece. ¿Qué nos deja la historia de Samantha? ¿Qué podemos llevarnos de este caso más allá del dolor? Eso es lo que vamos a ver en el último capítulo. Samantha Lee Josephson tenía 21 años cuando abrió la puerta de ese auto negro. No sabía que el conductor había estado circulando durante 10 minutos buscando exactamente a alguien como ella. No sabía que el seguro para niños estaba activado y que una vez que cerrara la puerta, no podría abrirla desde adentro. No sabía que ese movimiento natural y cotidiano de subir a un auto que pensaba que había pedido sería el último que tomaría. Hizo lo que hacen millones de personas cada noche. Confió en el sistema, y el sistema la falló. Nathaniel Rowland calculó todo. Calculó que a esa hora, en ese barrio, habría alguien distraída, alguien cansada, alguien que no verificaría la placa ni preguntaría el nombre del conductor, alguien que confiaría ciegamente en que el auto que se detuvo frente a ella era el correcto. Calculó bien, y esa calculación le costó a una familia su hija, su hermana, su futuro. Le costó al mundo una joven que quería dedicar su vida a la justicia internacional. Rowland cumplirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No saldrá nunca. Pasará el resto de su vida en una celda sabiendo exactamente lo que hizo y sabiendo que lo eligió, que no fue un accidente, que fue una trampa que tendió con frialdad en la madrugada de un viernes mientras Samantha celebraba con sus amigos sin saber nada de lo que la esperaba. Pero hay algo que Rowland no calculó, que la familia de Samantha convertiría su dolor en acción,
que su nombre se convertiría en una ley federal, que millones de personas en todo el país verificarían una placa antes de subir a un auto porque una joven de 21 años de Nueva Jersey no llegó a casa una noche de marzo. Samantha quería cambiar el mundo desde una sala de tribunal. No pudo hacerlo de la manera que soñaba, pero lo cambió de todas formas. Cada pasajero que pregunta el nombre del conductor antes de subir, cada estudiante que verifica la placa en una ciudad desconocida, cada persona que llega a casa sana y salva porque aprendió 2 preguntas simples. Eso es Samantha, presente en cada auto, en cada acera, en cada momento en que alguien decide verificar antes de subir. No la víctima de un caso de true crime, no el nombre de una ley federal. Samantha, una joven que llenaba las habitaciones con su risa, que hacía preguntas sobre todo, que creía que el mundo podía ser mejor y que tenía toda una vida por delante para demostrarlo. Nathaniel Rowland le quitó esa vida en 10 minutos, pero no pudo quitarle el nombre. Samantha Lee Josephson, 21 años, estudiante de Derecho, la que hacía preguntas. Su nombre permanece, y mientras su nombre se pronuncie, Samantha no desaparece,